el, lo que es importante para Satanás no solo es el destruir el valor, sino destruir la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da valor a nosotros. O sea, ten en cuenta que cuando Dios manda a su Hijo para morir por nosotros, el libro de Romanos nos dice que estaban dando que el Señor, a pesar de que nosotros éramos pecadores, Él muere por nosotros. El pago del pecado es la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo, el cielo se vacía para pagar por nosotros. O sea, si tú quieres ver cuál es tu precio, cuál es tu valor, donde tienes que fijarte no es en el espejo. Si tú te miras en el espejo, si yo me miro en el espejo, ¿qué voy a ver? Un hombre con defectos, no tan ágil como hace 20 años, un hombre con un montón de fallas. Entonces, si yo saco mi valía del espejo, si yo saco mi valía de lo que tú dices de mí, estoy recibiendo una información totalmente desbalanceada. El Señor nos dice, la valía la encuentras en la cruz. ¿Por qué se encuentra la valía en la cruz? Porque cuando tú vas a una zapatería, tú ves la valía de ese zapato en el precio que tienes que pagar por ese zapato. Entonces, si el zapato cuesta $30, esa es la valía del zapato. ¿Por qué? Porque te lo pone en la etiqueta. En la etiqueta hay una etiquetita que pasa por los cordones del zapato y cuelga. Entonces tú miras la etiquetita y tú ves que el zapato cuesta $30. Pues bien, en el caso de la cruz es la etiquetita del precio por ti. Y lo único que tenemos que hacer es mirar a Cristo colgando, que es la etiqueta colgando, y nos dice cuál es nuestro precio. Ese es nuestro precio. ¿Por qué? Porque el único que tiene un concepto correcto de nosotros es el único que no ha pecado. Entonces, ¿quién es el único que no ha pecado? Cristo, ok. El resto de nosotros, incluido Satanás, ha pecado. Entonces, como el resto ha pecado, incluido Satanás, su opinión está desbalanceada por el pecado. Lo que ocurre con el pecado es que cuando la tierra fue hecha en 6 días, hay muchísimas razones, y con esta respuesta no intento excluir el resto de las razones. Hay muchísimas razones por las cuales se dice que en el séptimo día Dios descansó. En el séptimo día Dios descansó. Hay muchísimas razones para ello. ¿Okay? Pero una de esas razones es la siguiente. Cuando Dios hace esta tierra en 6 días, declara lo siguiente. Es bueno, bueno, muy bueno. Esta tierra podía autosostenerse a sí misma en un sistema de reciclaje, podríamos decir, de autoconservación. Estamos viviendo en un mundo en el cual hablan de energías renovables. Cuando tú pones un motor en marcha, hay rozamientos, hay desgastes, etcétera, y ese motor, a menos que tú pongas energía dentro, ese motor va a dejar de funcionar. O sea, a menos de que tú uses más gasolina, va a parar. ¿Okay? Sin embargo, la definición de motor es un campo magnético en movimiento. Esa es la definición de motor, la más básica. Tienes un campo magnético creado en movimiento, dando vueltas. Cuando tú miras la Tierra es un campo magnético continuamente en movimiento. Es un motor. La Tierra es un motor, por definición. Pero cuando tú ves, por ejemplo, que el norte de la Tierra no está sincronizado con el norte magnético, ya te das cuenta de algo, que esta Tierra en algún momento en el pasado se ha desequilibrado. Es un planeta que ha estado desequilibrado. Entonces, en este planeta desequilibrado, en el cual inicialmente Dios podía descansar, porque al estar equilibrado era autorregulado, era autorreciclable, era autosostenible. Y Dios literalmente podía doblar sus brazos, cruzar sus brazos y mirar y decir, fíjense
está todo bien, bien hecho, está todo en equilibrio. Todo en equilibrio. O sea, no hay relámpagos, no hay truenos, no hay granizo, no hay diferencias de temperatura. Todo está en un sistema, en un ecosistema totalmente equilibrado. Ahora, el pecado desequilibra el mundo. El mundo desequilibrado, las personas desequilibradas. Las dos primeras personas desequilibradas empiezan a tener hijos que están desequilibrados. Ahora, en un contexto de pecado desequilibrado, con una influencia de un ser, de un ángel que ya de por sí también está desequilibrado. O sea, la influencia del ángel es desequilibrio en un mundo que ha desequilibrado con una influencia desequilibrada. Entonces, todo lo que te llega a ti, todo, absolutamente todo lo que te llega a ti, desde que has nacido, de hecho, desde que has sido engendrado, David habla en los Salmos de que fue engendrado en pecado. Todos hemos sido engendrados en pecado. Entonces, todos somos desequilibrados. Ahora, algo pasa en la casa, el papá golpea a la mamá, eh, hay pobreza, hay cualquier cosa, hay una enfermedad, cualquier cosa. Todos son resultado de un desequilibrio. Y interpretados por unas personas que están desequilibradas. Nosotros estamos desequilibrados. Entonces, tenemos muy mala esperanza de sacar algo concreto y verdadero de toda esta situación, porque la situación es desequilibrada, en un contexto desequilibrado, en un contexto económico, social, familiar desequilibrado, sobre una persona que ha nacido desequilibrada. Entonces, literalmente, ya que yo soy desequilibrado, crecido en un contexto desequilibrado, con las influencias de un mundo que está desequilibrado, mi opinión de mí misma, ¿cómo es? Tu opinión es desequilibrada. Y esto no lo digo con falta de respeto. Tu opinión de ti mismo es totalmente desequilibrada. No lo digo para ofender. Tu opinión de ti mismo es desequilibrada. Pero no solo eso, sino la opinión que tenemos de otra persona es desequilibrada. O sea, básicamente, con ello os quiero decir lo siguiente. ¿Saben cuánto vale nuestra opinión? ¿Qué valor tiene nuestra opinión? Cero. Nuestra opinión no vale para nada, porque es una opinión desequilibrada, entonces no vale para nada. Entonces, ¿quién es el único que no ha sido desequilibrado? Cristo. ¿Y qué dice Cristo de nosotros? Tú vales el precio de la cruz. ¿Cómo me siento yo a veces? ¿Que valgo el precio de la cruz? No. Pero, ¿qué más da? Mis sentimientos son desequilibrados. Así que como mis sentimientos son desequilibrados, ¿qué importa que yo me sienta que no valgo? Si es una opinión totalmente desequilibrada, en un contexto desequilibrado. ¿Quién es el único que no ha sido tocado por el pecado? Es el único que no es desequilibrado, es Cristo. Y como Cristo dice, tú vales el precio de la cruz, yo digo, Señor, no me considero que valgo nada. Pero gracias a ti que eres el único que eres equilibrado y dices que valgo todo. Así que elijo creerte a ti una opinión equilibrada en lugar de creerme a mí mismo. Y ahora, cuando yo miro a otra persona, mi opinión de ti es totalmente para bien o para mal. O sea, para bien o para mal. Yo puedo tener una opinión positiva de ti o una opinión negativa. Yo puedo mirar a un borrachito en la esquina y decir, mira ese borrachito, tal, pobre, y tener una opinión de ese borrachito, totalmente desequilibrada. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a Dios, fíjate ese borrachito y tal, Dios sabe lo que me dice, ¿te refieres a aquella persona que yo he llamado hijo y por el cual he muerto? ¿Te das cuenta? Mi opinión con otros es desequilibrada. La única opinión no desequilibrada es la de él. Y cuando yo miro a las personas a través de su opinión equilibrada, todo cambia. Empiezas a ver hijos de Dios por todos los lados. Empiezas a ver gente vestida de blanco por todos los lados. No importa que estén en drogas, no importa que hayan estado en violencia, no importa dónde estén. Porque no los miras ya, como dice Pablo en 2 Corintios 5, no lo miras de acuerdo a la carne, porque estás desequilibrado en la carne, sino de acuerdo al Espíritu.
a través de Él. Y Él nos ve a todos con suficiente valía como para morir por nosotros. Cuando nosotros decimos que no valemos nada, ¿sabe lo que le estamos diciendo a Dios? Eres tonto. ¿Por qué pagaste tanto por nosotros? Eso es de tontería. O sea, es como tú ir a una chatarrería donde hay un auto totalmente viejo y oxidado y le vas al dueño de ese auto viejo y oxidado y le das 3 millones de dólares. Ese dueño va a ir a donde sus amigos y les va a decir, vino un tonto millonario y se llevó por 3 millones de dólares un bloque de chatarra oxidada. Eso es lo que le decimos a Dios cuando nosotros nos decimos a nosotros que no valemos nada o que esa otra persona no vale nada. Le estamos diciendo, qué mal negociante eres. Pagaste mucho por nada. No. Dios nunca pagó mucho por nada. Si Él pagó lo que pagó, es porque Él vio algo en nosotros que nosotros mismos no vemos.